eres mi lugar de refugio, tú mi protector, un lugar donde habito y pertenezco yo, un lugar cerca de ti he encontrado yo, un lugar cerca de ti lleno de tu amor, por eso quiero contar todo lo que has hecho, contar de tu amor eterno, contar de tus maravillas sin final. Este es el lugar donde yo te encuentro, lugar donde yo me acerco, lugar donde tu presencia siempre está.
eres fiel y te exaltamos en este día. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En este día reconocemos que tú eres todopoderoso, Señor, que tú eres un Dios fiel y por eso levantamos nuestra voz y te cantamos a ti. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Oh, 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 y yo cantaré. Fue nuestro en todo tiempo. Alabaré, alabaré, y yo cantaré. Fue nuestro en todo tiempo. Alabaré, Padre Santo, te alabamos, nos gozamos en tu presencia, te alabamos y reconocemos que tú eres el único digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración. Y hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a aguas más profundas, Señor. Yo
te invito a que abras tu boca y le digas: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero aprender más de ti. Quiero conocer más los misterios de tu corazón, Señor. Hoy llévanos más profundo en tu presencia. Que tu Espíritu nos guíe más allá de lo que podemos comprender, Señor. Te adoramos, Dios. pueden estar muy fuertes, las montañas pueden temblar, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es verdad. Tú cumplirás la promesa de mi vida, Dios. Tú cumplirás tu palabra, Señor. Al estar en tu presencia.
tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tuyo soy hasta el final. Pongo en ti mi mirada. Quito la mirada del mundo. Quito la mirada de la enfermedad. Quito la mirada de la mentira, del miedo. Y yo me fijo en ti, Señor. Es tu gracia, es tu misericordia la que abunda, Señor. Y yo quiero eso para mí. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas
acontecerá. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en la batalla, Señor, porque yo confío que tú estás conmigo, porque eres tú el que pelea mis batallas, Señor, porque eres tú el que levanta mi cabeza, Señor. Yo confío en ti, yo confío en ese Jesús que resucitó de los muertos. Yo confío en ese Jesús que me levantó, que me redimió, que me hizo libre, que me hizo una nueva criatura. Yo confío en ti, Señor. Mi esperanza está en ti. Ya no hay temor, ya no hay miedo, ya no hay queja. Yo confío en el Dios, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Me alegraré porque yo sé que tú estás conmigo. Me alegraré porque sé que tú estás con mi familia. Me alegraré porque sé que tú tienes el control de todo el mundo, de la tierra, porque tú ya has vencido al mundo, Señor. Una vez más gritaré: la victoria es tuya. La victoria es tuya, Señor, porque tú ya venciste y lo harás otra vez. Hoy te alabo, hoy me alegro en ti, Señor. Hoy me alegro en tus promesas. Hoy recuerdo tu palabra. Te alabo. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Y dale un aplauso al Rey de Gloria, porque Él ya ha vencido al mundo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas que hoy daremos. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre serás fiel, porque tú siempre proveerás, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Y hoy venimos con un corazón humilde, con un corazón dadivoso a ti, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y los dejamos con unos anuncios. Hola, soy una cabeza flotante y te voy a enseñar que hacer nuestras donaciones ahora es muy fácil. Solamente debes ingresar a www.unlugarcercadeti.com, en el link Donaciones, llenar el formulario y seguir el proceso. Hoy somos Iglesia Cerca de Ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos
tenemos unos tips para que vivas iglesia cerca de ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios. Levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia cerca de ti y etiquetándonos como @un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Muy buenos días, iglesia. Una vez más estamos llegando a sus hogares a través de nuestro canal de YouTube. Estamos muy felices de que se hayan podido conectar con nosotros en esta mañana. Sabemos que va a ser un tiempo especial en la presencia de Dios. Yo te pido que cierres conmigo tus ojos un momento y vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos revele la palabra a través del precioso Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, yo hoy me dispongo todo lo que yo soy, espíritu y alma y cuerpo, para recibir esa semilla incorruptible de la palabra que es capaz de cambiar mi vida. Hoy yo abro mi corazón para que sea sembrado la palabra en mi vida y para que dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Yo creo lo que la palabra dice, yo creo lo que Dios dice y yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Gracias, Señor, y gracias, precioso Espíritu Santo, porque yo sé que esta mañana tú nos vas a acompañar. Cada uno en su casa va a tener esa unción de la revelación de la palabra a través del dulce Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos, que seas tú revelándonos la palabra y que esta palabra sea puesta por obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar y le he puesto como título a esta palabra: la iglesia no está cerrada. Y quiero decirles que estar aquí en la iglesia sin ustedes es muy raro, o sea, llegar y saber que todo está desocupado, que no los podemos ver, que no podemos ver sus caras, es algo muy extraño, pero estamos creyendo que este tiempo va a acabar pronto y que la iglesia tiene que regresar. Las puertas de la iglesia no se han cerrado, físicamente está cerrada, pero las puertas de la iglesia están abiertas porque la iglesia nace en el corazón del Padre. Es para este tiempo, para este periodo que estamos viviendo, el periodo de la gracia que comenzó después de que Jesús murió y resucitó. Vino la edad de la iglesia y estamos en esta edad. Por eso la iglesia no puede cerrar las puertas. Y Pastor nos ha venido enseñando los últimos domingos cómo era la iglesia primitiva, esa iglesia de Hechos capítulo 2, donde comenzaron los primeros discípulos a formar una iglesia después de que Jesús resucitó. Y hemos visto hasta ahora 7 características. La primera eran que eran personas llenas de fuego, estaban apasionadas, querían más de las cosas de Dios. La segunda era que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, era una iglesia que se estaba preparando en el estudio de la palabra. La tercera era que tenían comunión fraternal, había un vínculo más allá de la sangre, un vínculo de la sangre de Cristo que los estaba uniendo para hacer una comunidad. La cuarta era que los primeros discípulos, los primeros cristianos estaban encendidos en fuego por la oración. Era una iglesia que oraba continuamente. La quinta, tomaban la Santa Cena y hace 8 días tomamos la cena donde recordamos que Jesús murió por nosotros, pero también conmemoramos que Él murió por nosotros y recordamos que Él va a venir por su iglesia. La sexta era que la iglesia temía a Dios y no era un miedo, sino era un temor reverente, un respeto hacia las cosas de Dios, hacia las cosas espirituales y hacia nuestro Padre. Y hace 8 días vimos que Dios hacía milagros, señales y prodigios. Y esa es una de mis citas favoritas del libro de Hechos, porque ver un milagro
hace que nuestra fe crezca. Nuestra fe no está basada en los milagros, pero cuando vemos un milagro, ¿cómo no hemos de alegrarnos con los milagros? Yo he recibido milagros en mi vida, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios es poderoso y Él sigue haciendo milagros hoy en día. Y hoy vamos a ver dos características más de la iglesia primitiva. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 44. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. La primera característica que vamos a ver esta mañana es que era una iglesia generosa. Di conmigo, una iglesia generosa. Y este versículo de Hechos 2:44 es impresionante porque dice que compartían todo lo que tenían y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Yo quiero decirte que esto no es una ley, esto no es un mandato. Yo no te vengo a decir esta mañana, vende tu casa, vende tu carro y vamos a vivir de todo lo que nosotros vendamos. No, esto que ellos hicieron fue algo voluntario. Era algo que había nacido de su corazón porque habían entendido que las cosas eternas tenían más valor que las cosas terrenales. Pastor John siempre dice que él va a los entierros y nunca ve una carroza fúnebre con el muerto y detrás otros carros llevándole todas sus posesiones. No, si tú te mueres y te vas como naciste. No nos llevamos nada de este mundo. Por eso nosotros entendemos que las cosas de este mundo no tienen tanto valor como las cosas eternas, porque una vez tú te mueras, todas las cosas de este mundo se van a quedar en este mundo. Tú no te vas a poder llevar nada al otro lado, porque en el otro lado las calles son de oro y el mar de cristal. Entonces no necesitas nada de lo que tenemos aquí en la tierra para vivir en la eternidad. Pero sí nos tenemos que tener un balance entre las cosas que tenemos en este mundo y las cosas eternas. Y es ahí donde los discípulos entendieron que era más precioso las cosas de Dios que las cosas de este mundo y había una facilidad para despegarse de las cosas. Vamos a mirar Filipenses 3:8, esto lo escribió Pablo, que no estaba cuando se escribió Hechos 2. Esto se escribió después de haber escrito Hechos 2, dice, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Me parece muy bonita esta cita que dice Pablo. Dice, nada se puede comparar con el infinito valor de conocer a Cristo. No hay dinero que pueda comprar nuestra salvación. No hay un dinero que te pueda reemplazar a ti el poder tener todos los beneficios de la cruz: sanidad, redención, justificación, perdón, adopción, restauración, sanidad, prosperidad. Nada en este mundo tiene un precio para que tú puedas comprar lo que Jesús compró por nosotros. Por eso Pablo dice, yo lo comparo y es como basura. Las cosas de este mundo para mí son basura porque más importante son las cosas de Dios. Y quiero que seas claro y yo lo entiendo, las cosas de este mundo no es que sean basura, son necesarias. El dinero es necesario para poder vivir. Cuando tú vas a comprar algo en un supermercado necesitas dinero. Cuando vas a pagar la matrícula de tus hijos necesitas un dinero. Para poder tener un lugar donde vivir necesitas un dinero. Es decir, que el dinero sí es necesario para poder vivir en este mundo, pero el dinero no puede ser más importante que Dios. Las cosas de este mundo no pueden ser más importantes que Dios. Y Pablo está diciendo, yo entendí el precioso valor de la persona de Cristo y ahora para mí las cosas de este mundo no valen nada, lo considero basura. O sea, si me ponen a escoger entre una camioneta super ultra mega wow y Jesús, yo siempre me iré por Jesús porque esa es mi mejor opción, es mi única opción. Eso no tiene precio, nada ni nadie se puede comparar con la persona de Jesús. Y no sé si tuviste la oportunidad de ver el live con el pastor John que hicimos esta semana. Si no lo viste, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Pastor John nos estaba explicando que una de las señales del fin del mundo era que las personas se iban a volver amadoras de sí mismas y del dinero. Y el pastor John decía que ahora en este tiempo, una de las señales de los últimos tiempos es que las personas tienen una idea excesiva de la necesidad del dinero.
todo el tiempo están pensando en tener más, en poseer más cosas, en alcanzar más logros, sin importar violar normas o leyes o sin importar que no están ayudando a las demás personas. Hay un pensamiento en su cabeza que todo el tiempo está diciendo: si solo tuviera rayita, yo sería más feliz. Y eso se denomina el engaño de las riquezas. No es solamente, Pastor John decía, no es solamente tener ese dinero físico, la cantidad de billetes, lo que es el engaño de las riquezas, sino todo lo que ese dinero físico puede comprar o adquirir. Todo lo que es las riquezas de este mundo, todo lo que representa este mundo en el dinero es el engaño de las riquezas. Que te dice: si tú tuvieras esto, tú serías tan feliz. Y no sé si les pasa cuando tienen un deseo en su corazón: ay, no sé, yo quiero esos tenis, yo quiero esa chaqueta, yo quiero ese viaje. Y cuando lo tienes una felicidad momentánea y eso pasa. Ya después no te vuelves a poner los mismos tenis. Ya después, cuando te vayas a comprar otros tenis y tengas los tenis que antes eran nuevos y te pones el zapato nuevo y pones al lado tu zapato con el que venías a comprar zapatos, te das cuenta que tu zapato ya estaba muy viejito, porque eso es un engaño. Las cosas se van desgastando, las cosas se van acabando, pero las cosas eternas jamás se van a gastar. Las cosas de este mundo no pueden saciar el corazón de los hombres, porque lo único que puede saciar nuestro corazón es la persona de Cristo. Y Pastor John nos decía que la mejor manera de romper con el materialismo es ser generoso. Quiero que mires a tus pantallas. La mejor manera de romper con el materialismo es ser generosos. Dios está cuidando nuestro corazón a través de la generosidad. Cuando nosotros no damos, pensamos que todo lo que tenemos es para nosotros y no estamos pensando que tal vez otra persona podría beneficiarse de mí, de lo que yo tengo. Entonces decimos: no, yo puedo hacer un mercado de X cantidad de dinero, pero ¿qué tal si tú disminuyes un poquito tu mercado y le das mercado a alguien más? Entonces sí nos alcanzaría el dinero. Pero a veces nosotros estamos esperando ser generosos cuando nos sobre, y nunca nos va a sobrar, porque entre tú más ganes, más vas a gastar. Cuando te llega un dinerito extra, tú vas a gastar un poquitico más. Así que la mejor manera de romper con el materialismo es ser generoso, aun cuando eso implique que tú tengas que disminuir un poco. Eso va a romper el espíritu de mamón, el espíritu del amor al dinero, de estar siempre queriéndose saciar y solamente pensar en mí, en los míos, el egoísmo, la avaricia. Cuando yo soy generoso, yo dejo de pensar en mí, en mis prioridades, en lo que para mí es importante, y estoy empezando a pensar en otras personas. Eso es contemplar las cosas espirituales como Dios lo hace. La palabra decía que el que quiera ser el primero deberá ser el último. La palabra dice que en el mundo el que quiera ser el mayor tiene que ponerse de primeras, pero dijo: en el reino de los cielos no va a ser así. El que quiera ser el mayor debe ser el menor y debe servir a los demás. Y Jesús nos dio un gran ejemplo de servicio. Él siempre estaba sirviendo a las demás personas. Así que nosotros debemos tener en nuestro corazón una actitud diferente. Cuando nacemos de nuevo, cuando hay un nuevo nacimiento en nosotros, debe desaparecer la avaricia. Ese deseo insaciable de conseguir más, de alcanzar más logros, de tener más dinero. Debe desaparecer el amor propio. Y aquí quiero ser claro, porque a veces la gente dice: no, es que yo no tengo, es que no sé, no me alcanza. Pero ¿y qué tal si esos 2,000 pesitos de pan que tú te compras se los das a otra persona que realmente, o sea, si tú no comes pan un día no te va a pasar nada, antes vas a bajar de peso por no comer pan un día. Pero si tú eres capaz de despojarte, de comenzar a ceder cosas que para ti son importantes, tú vas a dejar de amarte a ti mismo y vas a poder comenzar a amar a los demás. El autocontentamiento. Nosotros no estamos aquí para hacernos autofelices, o sea, voy a comprarme muchas cosas para que yo sea feliz. Yo estoy en este mundo para mostrar la luz de Cristo y para que otras personas puedan ser felices a través de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ya no debemos tener la mentalidad de cómo las personas me pueden servir, sino de qué manera yo puedo servir a los demás. La Biblia está llena de versículos que hablan acerca de la generosidad, pero una de las principales características de la generosidad es que es algo que no puede ser impuesto. Yo esta mañana
he venido a hablarte acerca de la generosidad, pero no te puedo obligar a ser generoso, no te puedo obligar a que tú comiences a dar, a que tú cedas, a que tú te ames menos, a que tú decidas apretarte un poquito tu cinturón para bendecir a otros y no esperar solamente hasta tener de sobra para bendecir, sino con lo que ya tienes en este momento comenzar a bendecir a otras personas. Así que la generosidad o el ser generoso es un gusto que las personas tienen de dar a los demás o compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Dos características de la generosidad. La primera, la generosidad le gusta dar, es algo que le agrada. Yo no puedo decir yo soy súper generoso y me cuesta, me cuesta. No, si tú eres generoso, eres generoso. Así tú no puedas comer un día y tú dices, no, yo no voy a comer un día, pero esta persona lleva una semana sin comer, ¿cómo va a ser posible que voy a pensar solamente en mí y no en la otra persona? Y lo segundo de la generosidad es que el que es generoso da sin esperar nada a cambio. Tú no puedes dar porque algún día esa persona te va a devolver. Entonces yo le voy a dar un postre a mi vecina porque es que sé que ella hace unos frijoles deliciosos, entonces la próxima vez que ella vaya a hacer frijoles, yo ya la comprometí y entonces me tiene que pasar frijoles. No, tú vas a dar porque no estás esperando recibir de las personas. Tú estás esperando que esa palabra o ese gesto o eso que tú estés dando dé fruto, pero que no provenga de la otra persona porque entonces no es generosidad. Y vamos a ir a Hechos 20, versículo 35. Dice, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Esta frase no está en los evangelios, está en el libro de Hechos. Es decir, que era una frase que Jesús había dicho y tal vez las personas comenzaron a oírlo y a replicarlo y comenzó a hacer algo que decían todo el tiempo. Jesús decía, hay más bendición en dar que recibir. Jesús decía, hay más bendición en dar que recibir. Cuando hacía milagros Jesús y estaba entre las multitudes y los discípulos le decían, Señor, pero no tenemos para alimentar a toda esta gente, ¿de dónde vamos a sacar comida? Me imagino que Jesús decía, hay más bendición en dar que en recibir. Cuando la mujer con el perfume le derramó a sus pies y los discípulos dijeron, no, pero si eso lo hubiéramos podido vender y darle a los pobres, Jesús hubiera dicho, hay más bendición en dar que en recibir. Me imagino que era una frase que Jesús decía continuamente. Sus discípulos se la aprendieron y se la enseñaron a otras personas y ahora Pablo está diciendo, yo he sido un ejemplo constante de que para poder ayudar a las demás personas necesitamos dos cosas, trabajo y esfuerzo. No podemos ayudar si no lo hacemos con trabajo y con esfuerzo. Y recuerden siempre, hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Esto es algo que le tienes que enseñar a tus hijos en casa cuando son pequeños. Tú les puedes dar algo, les puedes dar un regalo, les puedes dar comida, les puedes comprar un dulce, pero tienes que enseñarles que tienen que dar. Nuestros hijos deben aprender a dar, nuestros hijos deben aprender que si tú les das una chocolatina de 4 cuadritos, pueden darte un cuadrito porque hay más bendición en dar que en recibir. Jesús fue un claro ejemplo de lo que es la generosidad. Él predicaba y sentía compasión por las personas y él daba siempre estaba dando sanidad, siempre estaba dando palabra, siempre estaba dando milagros de provisión. Jesús fue un claro ejemplo de lo que es la generosidad. Y el deseo del corazón de Dios es que nosotros también tengamos ese mismo ADN de Dios de ser generosos. La Biblia está llena de versículos acerca de la generosidad, acerca del dar. Yo creo que hemos leído muchos del Nuevo Testamento, sobre todo Corintios, Filipenses, que habla el libro de Hechos, que hablan acerca de la generosidad. Pero yo quiero traerles hoy unos versículos del Antiguo Testamento que me parecieron tremendos. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 18 y 19, dice, se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Debemos asegurarnos que los huérfanos y las viudas reciban una porción. Nosotros debemos velar por las necesidades de otras personas. Ahora,
dice que los que primero deberían velar por las necesidades de una persona son sus familiares cercanos. Es decir, si tú tienes hijos, si tú eres una mamá y no estás trabajando, tus hijos son los que deben velar por ti. Ahí está hablando desde las viudas, de las que no tienen hijos grandes que trabajen por ellas, que no tienen esposo. Pero mira que el amor se demuestra. Cuando tú amas, tú demuestras. Y la palabra todo el tiempo nos está diciendo, tú debes amar a tu prójimo, tú debes amar a tu prójimo. Y cuando tú amas, tú das. Deuteronomio 15, versículo 10 al 11 dice, da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. ¿Cómo es la característica del dar? Dar con generosidad. Y de mala gana, porque la pastora hoy entonces predicó de la generosidad, yo voy a dar porque lo que siempre dicen las personas en esa iglesia no hacen sino pedir plata. No, si no quieres dar, no des. El que se está perdiendo la bendición de dar eres tú, porque ya leímos en Hechos 20 que decía, hay más bendición en dar que en recibir. O sea que el que está perdiendo la bendición eres tú y no yo. Si no quieres dar, no des. Yo no estoy obligando con esta exhortación a que tú des. Yo te estoy enseñando lo que la palabra dice porque yo quiero que tú seas bendecido, porque yo quiero que tu familia sea prosperada, porque yo quiero que tú tengas más. Mira lo que dice la palabra, dice, Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando tú eres generoso, Dios te va a bendecir. Y tal vez alguna vez me escuchaste cuando tomábamos la ofrenda acá en la iglesia que yo decía, Dios no va a dejar de proveer a la mano que es generosa, porque Dios sabe que la persona que es generosa va a bendecir con generosidad a los que lo necesitan y Él va a encargarse de darle provisión para que pueda sembrar en otras personas. Deuteronomio 24, versículo 19 al 22 dice, cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas 2 veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches uvas de tu viñedo, no repases las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, es por eso que te doy este mandato. Las personas obtenían el dinero en esta época a través de la agricultura, a través de sembrar las uvas, a través de sembrar hacer aceite, a través de recoger el trigo. Y Dios les dio un mandato y les decía, deja algo para el que lo necesita. No te comas todo lo que tú vas a recoger. Siempre tienes que dejar algo para bendecir a alguien. Trasladado o una traducción a este nuevo contexto, echa una librita más de arroz siempre, echa una librita más de frijoles, llévate un paquetico de galletas en el bolso, que cuando alguien te pida algo no le tengas que dar dinero, pero puedes sacarle y le puedes dar comida. Siempre debemos tener para dar. Y tú me vas a decir, pero yo no tengo para dar. Para tener que dar necesitamos tal vez ceder un poquito de lo que ya tenemos para poder bendecir a otra persona. Si tú estás esperando tener de sobra para bendecir, nunca vas a bendecir. Comienza a bendecir y comienza a dar, comienza a ser generoso y tú vas a ver cómo la mano de Dios va a estar en tu vida porque Dios no va a defraudar a aquella persona que es generosa. Mira lo que dice Éxodo 16, 15 al 18. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da de comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. Repite conmigo, lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba.
a veces nos acostumbramos a tener más de lo que necesitamos. Y ese poquito que tienes de más es para poder bendecir a otra persona. Siempre me acuerdo de una historia que nos enseñaron cuando estábamos estudiando en SEPCO hace, era joven, ¿no? No es que esté vieja, sino que eso fue hace mucho tiempo. Y nos estaban enseñando una clase de ministerio de niños y la profesora llegó con un pan y nos dijo, bueno, vamos a comernos este pan hoy en clase, todos los que estamos aquí en este salón. Éramos como unas 40 o 50 personas. Y obviamente cada uno tenía que coger y al final había sobrado más de medio pan. Y la pastora decía, ¿cómo es posible? ¿Alguien faltó por comer en este salón? Y todos, no, comimos todos. Entonces la profesora decía, ¿cómo es posible que haya sobrado más de medio pan si todos pudieron comer? Porque fuimos generosos, porque no cogimos un pedazote de pan, no, cada uno cogió lo que podía pellizcarle al pan, porque estábamos pensando que este pan debía alcanzar hasta el último del salón. Entonces cada uno cogía un poquito y pasaba el pan, cogía un poquito y pasaba el pan, cogía un poquito y pasaba el pan, porque ahí es donde está la generosidad. En lo que tú tienes en las manos te va a alcanzar para poder bendecir a otras personas. Y este texto que acabamos de decir está hablando acerca del maná y decía, algunos habían recogido mucho y algunos habían recogido poco, pero los que tenían mucho le dieron a los que tenían poco. Y yo no estoy hablando aquí de un pensamiento socialista donde todos tenemos que tener igualdad y donde todos vamos a tener una igualdad obligada, por decirlo así. No, yo estoy hablando acá de un corazón que entiende lo que es la bendición y puede tener lo que es de él y poder ser de bendición para otra persona. Segunda de Corintios 9:11 dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. ¿Para qué vamos a ser enriquecidos? Para comprarnos 3 carros. O sea, ahora no podemos sacar ni carro porque ni salimos de la casa, o para comprarnos, no sé, un yate en Cartagena para cuando vayamos a salir de vacaciones. Los aeropuertos están cerrados ahorita, no puedes ir a Cartagena a estar en tu yate. ¿Para qué quieres ser enriquecido? Piensa un segundo, ¿para qué quieres ser enriquecido? Si es para tu bienestar, para poder tener más, para poder ser más, tienes la motivación correcta de ser enriquecido. Dice, serán enriquecidos en todo sentido, no en algunas áreas, en todo sentido, para que puedan ser generosos. ¿Para qué? Para que puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Cuando tú eres generoso, no esperes que la gente diga, ¡ay, tan linda! Es que es súper generosa, ella se quita el pan de la boca por dárselo a los necesitados. Estás recogiendo lo que quieres sembrar. Lo que tú necesitas saber cuando eres generoso es que cuando tú le das a la persona lo que debe hacer es voltear los ojos a Dios. Ahí dice, cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Todos los que han estado sembrando y ofrendando en este tiempo, lo que ustedes están haciendo a través de nuestra iglesia, a través de nuestra página de internet, muchos se preguntan cómo estamos haciendo las donaciones en nuestra iglesia. Debes entrar a la página de internet y ahí te explican todo el proceso de cómo puedes hacer tus donaciones en línea en este tiempo. Pero cuando nosotros comenzamos a dar como iglesia, o sea, lo que tú estás dando, nosotros lo estamos dando a otras personas, ustedes no se imaginan los testimonios tan tremendos que hemos escuchado en este tiempo cuando las personas reciben. Y las personas nos están diciendo, ay, gracias Andrés Guzmán, porque tú diezmaste, qué lindo, qué bendición que fuiste obediente y diste tu diezmo. No, las personas no te están agradeciendo a ti porque no saben cómo te llamas. Las personas cuando reciben su mercado, lo único que decían es, gracias Señor porque tú cuidaste de mí, gracias Señor porque tú sabes de que tenía necesidad, gracias Señor porque puedo ver tu amor, gracias Señor porque puedo ver tu misericordia, gracias Señor porque puedo ver tu favor, porque nuestras ofrendas lo que están haciendo es que cuando las personas son bendecidas, no nos están mirando a nosotros, no están mirando a la iglesia, no te están mirando a ti, están mirando a Dios y están glorificando a Dios, porque Dios te da la provisión para bendecir, para que cuando tú bendigas, la persona pueda voltear sus ojos a Dios. ¿Entiendes cuál es el propósito de la generosidad? ¿Entiendes por qué debemos ser generosos? Porque
A través de nosotros las personas pueden glorificar a Dios, no para que nosotros recibamos el crédito, no para que nos digan, uy, qué chévere, uy, cómo hace eso de bien, no, es para que Dios sea exaltado. Pero así como hay una bendición en dar y hay una buena motivación para dar, también hay varias motivaciones equivocadas para dar entre los cristianos. Algunas de esas motivaciones aprendidas por un espíritu religioso, por malas enseñanzas, por cosas que hemos aprendido en el camino de una mala manera. Y quiero que miremos algunas de las malas motivaciones. La primera motivación mala para dar es cuando te obligan. Si alguien te está obligando a dar, no tienes por qué dar, porque recuerda la definición de generosidad, es algo que tú das porque te gusta, porque es de manera voluntaria, porque te agrada, porque sabes. Pero si tú te sientes obligado, es mejor que no des, porque la palabra dice que no podemos dar por obligación. La segunda es por presión social. Ay, como todos están dando, yo tengo que dar, o alguien te está presionando para dar, no debes dar ahí porque tú te estás sintiendo presionado, y la generosidad viene de un corazón libre. Y tercero, por apariencias, por mostrarnos que somos súper generosos, que somos súper buenas gentes, que mejor dicho, estamos levitando de los buenos cristianos que somos. Debe ser algo que es generoso. Al principio estábamos leyendo Hechos 2, versículo 44, y leíamos que vendían sus posesiones, y les dije que era algo voluntario, que no era una norma que todos los que se convertían, todos tenían que vivir en la calle y todos compartían lo que tenían. No, era personas que les nacía vender sus cosas, pero no era una obligación. Y no sé cuál haya sido la motivación de Ananías y Zafira, pero está en Hechos 5. Ellos decidieron vender una propiedad. Y cuando recibieron la plata dijeron, pensaron, vamos a vender esta propiedad y se lo vamos a dar a la iglesia. Pero cuando la vendieron dijeron, uy, estos son muchos billetes, estos son muchos ceros. ¿Por qué no le damos un poquito a la iglesia y nos compramos una casita más barata? Y vamos a leer qué pasó en Hechos 5, versículo 3. Dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Versículo 4, miren esto, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. El Espíritu le dijo que lo vendieran. Los apóstoles les dijeron, vendan su propiedad. No, Ananías y Zafira tomaron la decisión de vender la propiedad y de entregarle el dinero a la iglesia, pero Satanás les dijo, no, ¿usted cómo se va a poner a ofrendar eso a la iglesia en tiempo de coronavirus? No, si usted no va a saber si sigue con empleo. Y la motivación que ellos tenían era bendecir a la iglesia, pero luego cambió, luego algo pasó dentro de ellos. Y sigue diciendo, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Cuando tú das de una mala manera, cuando tú das con una motivación incorrecta, no nos estás mintiendo a nosotros como pastores, no nos estás mintiendo a nosotros como iglesia, le estás mintiendo a Dios. Es con Dios con el que tienes que arreglar las cuentas de tu dar. Es con Dios al que le tienes que decir cómo estás dando. De mala gana, por presión, ni siquiera das porque no te interesa. Es ahí donde tú debes arreglar la motivación y preguntarle, Señor, dame el querer como el hacer de tu buena voluntad. Segunda de Corintios 2:7 dice, cada uno, ¿quién? Cada uno de nosotros debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Quién debe decidir cuánto dar? Cada uno de nosotros. Y ahorita les voy a enseñar cómo decidimos, porque hay unos que son muy vivos para decidir. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No debemos dar de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que lo da
con alegría. ¿Por qué lo damos con alegría? Por todas las razones que ya les dije anteriormente, porque es una bendición, porque entendemos que Dios es el proveedor, porque entendemos que estoy siendo instrumento para otros, porque entendemos que hay más bendición en dar que en recibir, porque entendemos que Jesús fue una persona generosa y yo sigo el mismo ejemplo de Jesús. Por todas esas cosas y muchas más que hay en la Biblia, yo puedo ser generoso. Ahora sí vamos a mirar cómo dar, cómo ser generosos en este tiempo. Y en este tiempo no me refiero solamente a esta etapa que estamos viviendo como iglesia y como país, sino en este tiempo de la edad de la iglesia. Segunda de Corintios 8:12 dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Si lo dan ¿cómo? Con entusiasmo, con alegría, no con dolor, como que se meten la mano al bolsillo y les duele, como que meten los datos en la aplicación y sienten un dolor en el corazón. No, damos con alegría, damos con gozo porque Dios nos ha bendecido, porque sabemos que Dios no va a cortar su mano poderosa para bendecirnos, porque el Señor ha prometido que nada nos faltará, porque el Señor nos ha dicho, como decía Pablo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia y con todo soy feliz. Y sigue diciendo el versículo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Esa es la clave para que nosotros demos. Si tú das de lo que te sobra, ¿será que sí estás dando lo que tienes que dar? No voy a decir si sí o si no, solamente voy a hacer una referencia más a la ofrenda de esa viuda que echó las moneditas y de la otra persona que echó mucho dinero, y Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién echó más? ¿Cuál fue el que verdaderamente ofrendó? Fue la viuda que dio todo lo que tenía porque eran sus monedas. Mira que Dios no está mirando la cantidad. Dios sabe cuánto tenemos tú y yo. O sea, Dios no necesita la DIAN para saber cuánto tenemos. Dios tiene su propia DIAN en el cielo y Él sabe, o sea, Él te da todo, ¿cómo no vas a saber cuánto tienes? O sea, si tú das poquito y tienes mucho, Dios sabe lo que estás haciendo, pero si tú tienes poquito y das todo lo que tienes, Dios también sabe lo que estás haciendo. Por eso esta es la clave. Y cuando tú vayas, leíamos en el versículo anterior, cada uno debe decidir cuánto dar, pero también tienes que ir a este versículo y decir, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Tú no puedes dar más de lo que no tienes. Si no tienes, no sé, si tienes, ganas, no sé, 1 millón y vas a dar 100 millones, obvio no tienes para dar 100 millones. Pero si ganas 100 millones y das 10,000 pesos, pues estás dando de lo que no tienes, porque en realidad sí tienes. ¿Me entienden ahí el trabalenguas? Esta es la clave para que nosotros revisemos nuestro dar. ¿Lo estás dando con entusiasmo? ¿Y lo estás dando según lo que tienes o según lo que no tienes? ¿Y qué damos? Ya miramos cómo dar. Ahora, ¿qué damos? Damos 3 cosas. Damos tiempo, talento y tesoros. Damos tiempo, talento y tesoros. Tu tiempo vale plata. ¿Sí o no? Cuando uno está trabajando, le pagan por hacer una función en cierto tiempo. O sea que tu tiempo vale dinero, tu tiempo representa dinero. Tus talentos, lo que tú haces, lo que tú sabes hacer, lo que tú sirves para el Señor, representa dinero. Tú estás ofrendando un talento, pero lo que en realidad estás haciendo es ofrendando un dinero, porque tu talento representa dinero. Y lo tercero, dinero. También tenemos que dar dinero, porque las cosas de este mundo, aunque nosotros estamos predicando cosas espirituales, necesitamos cosas materiales para poder llegar a tu casa, para poder hacer muchas cosas en la iglesia, para poder bendecir a otras personas. Necesitamos dinero físico, necesitamos el dinero que nosotros comercializamos o tenemos, no sé cómo decirlo, necesitamos también ese dinero. Así que nosotros damos 3 cosas: tiempo, talento y tesoros. Eso es lo primero que vamos a ver en esta mañana. Una característica de la iglesia primitiva era que es generosa, y no tienes que esperar a que volvamos a abrir las puertas de nuestra iglesia para ser generoso. Por eso se llama la iglesia no está cerrada. Tú puedes seguir siendo generoso porque la iglesia no se ha cerrado. La iglesia sigue estando viva, está creciendo, sigue trabajando. Hay muchas maneras de hacerlo y ya vamos a mirar la segunda parte que también me encanta.
la segunda característica, y es que se congregaban. Les decía al principio que es un poco extraño venir a la iglesia sin ustedes. Hace falta ver sus caras, hace falta el que está siendo sanado del insomnio, hace falta ver las expresiones de su rostro, poder hablar con ustedes, poder saber de ustedes, poder tener comunión unos con otros acá, hace falta. Y quiero que miremos el versículo 44, la primera parte, dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. O sea que el deseo de Dios es que nos reunamos en un mismo lugar. Damos gracias a Dios porque, lo he dicho en las oraciones entre semana, si hubiera pasado esto en otra época sería muy difícil, porque ¿cómo haríamos para poder llegar a sus casas? ¿Se acuerdan cuando el internet sonaba como y se les acaba la tarjeta? ¿Se imaginan? Sería muy charro hacer iglesia así, perderíamos la conexión porque no habría posibilidad de poderlo hacer. Pero ahora, gracias a Dios, la mayoría de personas tenemos acceso a internet. Algunos tendrán más velocidad que otros, pero llegamos lento pero seguro, llegamos al final de la prédica. Y damos gracias a Dios porque ha ocurrido en este tiempo, pero no es la voluntad de Dios que esto esté pasando. Porque Dios quería que todos los creyentes se reunieran en un mismo lugar. Versículo 46 dice: adoraban juntos en el templo cada día. O sea, los primeros discípulos se reunían en el templo cada día. Se reunían en casas, sí es cierto que se reunían en casas para la cena del Señor, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Este tiempo que estamos llegando a ustedes a través de este medio es bueno, pero también tiene cosas que no son buenas. Antes de que apareciera yo en pantalla, sale nuestra voz institucional diciendo: por favor, apaga las notificaciones, porque nosotros nos distraemos fácilmente. Si se distraen acá en la iglesia, ¿cómo será en su casa? Estamos más propensos a caer en distracciones de mirar el celular, de poder ver y hacer otra cosa al tiempo. Entonces, uno de los peligros de este tiempo que estamos viviendo de la iglesia virtual es que nos podemos distraer con nuestro celular. Lo segundo, que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces podemos escuchar la prédica y aparte voy preparando el almuerzo. ¡Qué bendición! Porque se acaba el servicio de las 10:45 y ya tengo el almuerzo hecho. O voy haciendo el desayuno y escucho el servicio de las 7:30. O me voy bañando a las 9 y voy escuchando la alabanza y voy cantando. Pero si no haces eso en la iglesia, ¿por qué lo estás haciendo ahora? No darle la importancia que tiene. Entonces tú bajas y le dices a tus hijos: vamos a prender el televisor, y no tienes pijama, estás haciendo locha, no tienes como la reverencia, el respeto a la presencia de Dios como si estuvieras en la iglesia. Otra cosa que podemos estar haciendo mal en este tiempo virtual es no hacer la clase con los niños, y no es solamente ponerle el video como: mire papito, ahí está el programa para que se entretenga. No, es que tú te tienes que sentar al lado de tus hijos como nosotras hacemos en clase, y tú tienes que apoyar lo que nosotras decimos, y tus hijos tienen que ver que tú alabas a Dios. Tus hijos aprenden del ejemplo. Y las niñas lo están haciendo súper bien allá, bailando y todo, pero cuando tu hijo ve que eres tú el que también lo está haciendo, él dice: ¡oh, mi papá también lo está haciendo, yo también lo puedo hacer! No solamente bailas con él, alabas con él, sino que tú comienzas a reafirmarle lo que nosotras hemos preparado en la clase. Tú comienzas a decirle: sí, nuestro Dios es un Dios de paz, sí, nuestro Dios es nuestra canción, sí, nuestro Dios es fuerte, sí, el Señor es todopoderoso en nuestras vidas. Tú estás todo el tiempo afirmando la clase, y también haces la actividad al final, porque tienes un tiempo para compartir con tu hijo. No es que tú le pongas un video de YouTube nomás, porque para eso ponle Paw Patrol. Es que tú eres el maestro de tu hijo. Por eso puede ser peligroso este tiempo, porque nos volvemos conchudos de pensar que prender el canal es suficiente para poder estar. Adorar es diferente. Yo no sé si les ha pasado, y yo trato de hacer lo mejor posible. Yo levanto mis manos, yo canto, yo cierro mis ojos,
pero hay una unción poderosa cuando estamos todos juntos adorando al Señor. El Señor se mueve de una manera sobrenatural cuando estamos juntos como iglesia. Y esto nos puede crear una cultura que minimiza el compromiso y maximiza la autocomplacencia. Nos puede crear una cultura que minimiza el compromiso. Pues solamente tengo que prender mi celular, solamente tengo que prender mi televisor y maximiza mi autocomplacencia. Yo acostado en la cama, sin tener que hacer ningún esfuerzo, sin tener que bañarme, sin tener que salir de la casa, entonces todo está girando alrededor de mí. ¿Cuáles son los beneficios de asistir a la iglesia? El primero es que Dios nos conoce y sabe cómo somos. Gracias a Dios. Él sabe todo lo que yo les dije anteriormente, Dios lo sabe. Entonces Él dijo, no, mejor reúnanse. Si se reúnen, todas esas cosas que dije anteriormente se pueden minimizar. Segundo, cuando tú asistes a la iglesia puedes servir. Yo les he tratado de dar tips en las oraciones entre semana de cómo pueden servir en casa, de cómo pueden ayudar a otras personas en su casa, servir a su esposo, llamar, el pastor nos dijo hace como 5 domingos, llamando a las personas, llama a una persona, ora por ella, mándale algo, también eso es servicio. Pero los dones del cuerpo han sido pensados para ser desarrollados en la iglesia, así que cuando venimos a la iglesia, vamos a poder desarrollar nuestros dones. Por eso necesitamos seguir orando para volver pronto, porque ese es el plan de Dios, la iglesia, todos juntos como un cuerpo de Cristo. También uno de los beneficios de asistir a la iglesia, el tercero, es que nos estimulamos al amor y a la generosidad. Cuando podemos conocer personas, vamos a ser más generosos. Y cuando tenemos que tratar con alguna que otra limita que nos sale por ahí en la iglesia, entonces aprendemos lo que es el amor. Porque amor en tiempos de internet, eso es muy charro. No vemos a nadie, no tenemos a nadie con quien pelear, no tenemos nadie que nos quite la silla, no tenemos un servidor que nos diga, disculpa, no te puedes sentar ahí. Y uno, pero ¿por qué no me puedo sentar ahí? Por eso es necesario venir a la iglesia, porque te hace falta por cambiar muchas cosas, y aquí en esta iglesia encontrarás tu lima. Bienvenidas a todas las limas que están por ahí escuchándome, porque eso hace parte de la iglesia. Personas imperfectas juntándose, haciéndose así, hasta que quedamos limitas y tú te perfeccionas y yo me perfecciono. Cuarto, hay una unción de cuerpo impresionante. Hay cosas que pasan en la iglesia de manera impresionante. Yo sé que en tu casa también puede pasar. Yo sé que Dios puede sanar. Yo sé que Dios te puede ministrar en tu casa. A mí me ha ministrado en mi casa. Pero cuando estamos todos juntos, hay una unción especial que se llama la unción del cuerpo. Tu unción, mi unción, tus ganas de Dios, las ganas que yo tengo de Dios. Cuando los discípulos se reunían en un solo lugar a orar, pasaban cosas poderosísimas. ¿Y por qué es necesario la iglesia? Porque si tú no tienes una iglesia, te vas a desviar cuando sea difícil confiar en Cristo. Mira la frase. Si tú no tienes una iglesia, te vas a desviar cuando sea difícil confiar en Cristo. Si en este tiempo te sientes débil, debes buscar a alguien de la iglesia. Nosotros tenemos la página de contacto por si tú no conoces a nadie o no habías interactuado, no habías comenzado el proceso de nuestra iglesia. Escribe, porque la iglesia nos necesitamos unos a otros. Hay personas que nos escriben, mira, tengo necesidad, pero por lo menos tienen un lugar donde ir para suplir su necesidad. Pero si tú no tienes una iglesia, ¿quién puede extenderte la mano para bendecirte en momentos de dificultad? Una iglesia es como una fogata. Hay muchos carbones encendidos juntos que mantienen el fuego. Pero si tú sacas un carbón de esa fogata, ese carbón se va a apagar. Ese carbón poco a poco va a apagarse. Pero si está apagado, tú lo vuelves a meter al fuego y ese carbón se va a volver a encender. Por eso necesitamos estar unos con otros. Efesios 4:16 dice, el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica
ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Necesitamos volver a congregarnos, por eso nuestra oración debe ser: Señor, ya debe pasar esto, las puertas de las iglesias de todo el mundo se tienen que volver a abrir. ¿Cuál es nuestro desafío después de la cuarentena? ¿Creen que será difícil volver? Yo creo que al principio van a decir: sí, volvimos, abrieron la iglesia, qué felicidad, pero debes mantenerte, porque va a llegar un día que vas a decir: ay, pero tan chévere cuando yo lo veía por internet, ay, tan chévere cuando no me tocaba salir de la casa, ay, tan chévere cuando todas las razones que te pueda dar tu mente. Por eso Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Desde esa época había uno que otro que no le gustaba congregarse. Ahora yo entiendo, si tú trabajas en otra ciudad o si tienes que trabajar un domingo porque haces turnos los domingos, qué sé yo, no hay condenación si nos ves por internet, pero si estás en tu casa, debes venir a la iglesia y si la iglesia está abierta, debes venir, porque no podemos dejar de congregarnos. Necesitamos valorar la iglesia. Si Dios ama la iglesia, si la palabra dice que Dios puso a Jesús como cabeza y a la iglesia como cuerpo, es porque Dios la ama. Si la palabra dice que Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de la iglesia, al diablo sujetó debajo de los pies de la iglesia, es porque Dios ama a la iglesia y le ha dado una autoridad importante a la iglesia. Y las cosas que Dios ama son las cosas que yo también debo amar. Mira las pantallas, las cosas que yo amo, las cosas que Dios ama son las cosas que yo también debo amar. Si Dios ama la iglesia, yo también debo amar la iglesia. No es posible que tú digas que eres cristiano y no te gusta venir a la iglesia. Eso no puede ser. Tú necesitas atesorar las cosas que Dios atesora. Dios ama la iglesia, tú amas la iglesia. No puedes ser un cristiano si no amas la iglesia. Si una persona te falló en una iglesia, es diferente. Si te lastimaron, si saliste peleando, esas cosas son de hombres. Pero la iglesia, como Dios la pensó, es para tu beneficio. Por eso nosotros debemos amar a las personas de la iglesia, nosotros debemos amar nuestra iglesia, nosotros debemos orar por nuestra iglesia. Yo quiero que tú te unas a mi oración, no hoy, sino todos los días. Señor, abre la iglesia ya. Más personas tienen que ser salvas, más personas tienen que desarrollar su llamado, más personas tienen que servir, más personas tienen que llegar a los pies de Cristo. Damos gracias por este tiempo que Dios nos ha metido en un aceleramiento espiritual y estamos orando y estamos llenándonos y nos estamos recargando, porque cuando volvamos, diablo, te tienes que tener en ese infierno, porque lo que venimos es a arrasar con el mundo. Vamos a salvar gente, vamos a predicar el evangelio, vamos a sanar a los enfermos, vamos a creer que señales, milagros y prodigios van a venir, no solo a un lugar cerca de ti, sino a la iglesia en general. Esto se tiene que acabar, esto tiene que pasar, porque los propósitos de Dios prevalecen contra cualquier plan del diablo. Y voy a cerrar con esto. No está entre los versículos, pero la palabra dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ningún ataque que Satanás quiera hacernos como iglesia va a prosperar, porque Dios ya pagó el precio para que la iglesia siguiera, y tú y yo debemos amar la iglesia. Perdona hoy a quien tengas que perdonar, sana la herida, sana al pastor, perdona a tu líder, perdona al servidor, perdona lo que tengas que perdonar y di: Señor, las cosas que tú amas, yo las voy a amar. Las cosas que tú defiendes, yo también las voy a defender. Y lo que tú has planeado para la iglesia, yo me voy a alinear a ese propósito. Yo voy a servir, yo voy a asistir, yo voy a pertenecer. Yo soy iglesia y las puertas de esta iglesia no se han cerrado. Están abiertas. Estamos esperando que levanten esa ley. Estamos orando porque este miedo y este ataque frontal contra la iglesia se acabe y podamos cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que allí le pidas al Señor que
esta palabra sea un fuego ardiente en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero amar tu iglesia. Yo no quiero ser un visitante. Yo no quiero ser un espectador. Yo no quiero ser una vista más. Yo no quiero ser un like más. Yo no quiero ser una persona que está solamente autocomplaciéndose. Yo he entendido en esta mañana que yo estoy aquí para cumplir un propósito en el cuerpo de Cristo. Las puertas de la iglesia no se han cerrado. Vamos a volver y vamos a volver recargados. Señor, estamos en un momento de avivamiento en las casas. Estamos orando todos los días. Estamos creyendo que vienen cosas poderosas para la iglesia, que lo que el diablo usó para mal, Dios lo va a usar para bien, que todo ataque de Satanás va a ser frustrado y que la iglesia no va a parar, la iglesia va a avanzar. Y para eso necesita Jesús que tú seas generoso. Dios necesita que tú puedas sembrar tiempo, talento y tesoros. Dile: Señor, mi tiempo, mi talento y mis tesoros son para ti, porque la iglesia no para, la iglesia no cierra y la iglesia está en tu corazón, y si está en tu corazón, también está en mi corazón. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno. Ahora, si tú nos acompañas por primera vez, te invito a que por favor nos dejes tus datos en nuestra página de internet para poder contactarnos contigo, y te invito a hacer esta oración. Si tú no perteneces a ninguna iglesia, si es la primera vez que te conectas con nosotros, te invito a que hagas esta oración para que te unas a nosotros, para que tú también seas parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué necesitas ser para ser iglesia? Solamente recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Dile: Padre, yo hoy confieso que he estado alejado de ti, o alejado de ti, y quiero volver a ti. Te pido que perdones mis pecados y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que me aparte de ti jamás. Yo quiero ser iglesia, yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo, y yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.